La iniciativa es de Dios, no es la mía. Dios me ha inspirado. El hecho de ver cómo la comunidad indígena es muy alegre. Y hemos empezado conjuntamente con la Vicaría de Ambato, porque en Ambato, Riobamba, Tungurahua, Otavalo hay coros católicos. Y dije, ¿por qué no también en Sumiatu? También en Sumiatu hay comunidades indígenas, porque la comunidad indígena es muy alegre. La misa debe ser alegre. Por eso hemos empezado en las comunidades, hemos empezado en Pímbalo. Hubo mucha respuesta bonita, donde participan los jóvenes, niños, papitos y mamitas. Y también en el coro se estudia la Biblia, se ora, se reza, se llora, se hace todo, ¿no? Se acompaña a la persona, porque también es un espacio para conocer de manera personal, porque cuando hay la misa es mucha gente, no se conoce, porque en el coro ya como es grupo pequeño se conoce. Y así hemos empezado y ahora ya tenemos acá en Sumiatu 8 coros total. Y ahora en esta fiesta total están como 13 coros invitados. A todos ustedes por acá, de tantas comunidades que no son solo de acá, de Pujilí, de Ambato, etc. Es un signo de que le queremos al Señor Jesús y no queremos que nos permita abandonarlo, no, queremos que nos acompañe paso a paso. Testimonio de este deseo y de esta aspiración y de este acompañamiento que le pedimos a Jesús por nuestras actividades y por nuestra adhesión al propósito de alabarle al Señor con los coros, como Monseñor nos ha dicho. Y lo bueno, el testimonio de toda esta aspiración es la presencia del Gran Obispo con nosotros. Un aplauso para él ya.